Es un gusto saludarles. Cuando era joven, más joven, pequeño, había una publicidad que decía: hay que parar para seguir andando del Banco de Seguros. Solo algunos pocos la van a recordar, pero qué bueno que es poder parar, descansar. Así que febrero ya pasó y estamos nuevamente por aquí. Y es una alegría en lo personal y como familia estar nuevamente aquí en la congregación junto a ustedes. Hermoso himno, ¿verdad? Señor, tú me llamas por mi nombre. Y es la idea que hoy vamos a compartir. Y le invito a abrir su Biblia en esta hora, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Bien, dice así la palabra del Señor. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, a su mies. Y este es el capítulo, el versículo que vamos a estar mirando en esta hora. Un versículo y un capítulo muy interesante que nos habla de la necesidad de recorrer, de predicar, de compartir las buenas nuevas del Evangelio. En un mes muy importante, estamos arrancando un año, ya pasó enero, febrero, pero estamos en un mes muy importante donde estamos comenzando diversas actividades. Y el Señor sigue llamando, como decía el himno, y como dice este pasaje. Este pasaje comienza con palabras que resumen la actividad misionera de Jesús en la tierra. La palabra es recorría. Y esta palabra nos da la idea de que Jesús viajaba por todos los pueblos y aldeas de la región, recorriendo lugares, enseñando a sus discípulos, enseñando a las multitudes, anunciando las buenas nuevas del reino, que hay esperanza, que Él vino para dar paz a los corazones y que el reino de los cielos se ha acercado. Y alimentando y sanando a los enfermos, a las personas que se le cruzaban en el camino. Jesús recorría. El Evangelio de Juan termina diciendo: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así termina el Evangelio de Juan, diciendo que Jesús hizo muchas cosas. Jesús era el misionero por excelencia. Las personas de los pueblos, las ciudades, las aldeas, los que transitaban por los caminos, eran el objetivo de su misión, el ser humano, las personas. Todo aquel que transitaba en lugares, diferentes ciudades, Jesús tenía una necesidad con ellos: predicarles el Evangelio, que hay esperanza. El propósito de la misión de Cristo era como lo expresa Lucas capítulo 19, versículo 10. No lo busque, yo se lo leo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión del Señor Jesucristo era predicar el Evangelio, anunciarles las buenas nuevas, que hay esperanza en Él, que hay paz, que hay seguridad, que Dios ha abierto esa brecha y ha vuelto en busca del ser humano. Jesús toma claramente la iniciativa y su actitud no es pasiva, sino más bien activa. Él no espera que vengan a Él, sino que Él va a buscar las multitudes. No espera que la gente venga hasta Él, sino que Él mismo va en busca de las personas. Jesús es un ejemplo para nosotros hoy también, que debemos salir a buscar a las personas que están perdidas espiritualmente. Y la palabra clave que encontramos y vemos aquí es recorría. Eso es lo que nos tiene que movilizar para no quedarnos estáticos como personas, como cristianos, como congregación. Tenemos que salir a buscar a aquellas personas que hoy necesitan, que hoy están con una crisis espiritual y necesitan de Dios. Jesús nos llama a salir de nuestra comodidad. La iglesia de hoy debe tomar esa misma iniciativa. La iglesia no puede mantener una actitud indiferente frente al perdido. El Señor nos demanda tener esa actividad y esa actitud misionera hoy en día y evangelística. Tenemos que salir a buscar a otros. Tenemos que recorrer las calles, las plazas, las redes, todo lo que tenemos, los lugares y oportunidades para predicarles a otros.
El Señor nos demanda tener iniciativa misionera, evangelística, salir y predicar. ¿Somos cristianos? ¿Nos interesa lo que el Señor les interesa? Tenemos que predicar donde estamos, en nuestro contexto y aún más lejos. El Señor demanda esta iniciativa. Los discípulos y Jesús miraron esa multitud, pero Jesús vio la multitud de otra manera. Los discípulos vieron una cantidad de personas, pero el corazón de Jesús les decía otra cosa. Sintió compasión al ver las multitudes. Por eso Jesús recorría todas las aldeas, todos los lugares, los caminos, para predicar el Evangelio, para llevar esperanza. Pero recorrer los caminos, ir por los pueblos, ir por las aldeas, parece algo muy bonito. Pero cuando pensamos que Jesús recorría, quizás había incomodidad, cansancio, enfrentando inclemencias del clima, lluvias, vientos, los caminos peligrosos, y debía enfrentar a los religiosos de turnos quien quería quitarle la vida. Y vamos a encontrar algunos pasajes bíblicos que Jesús a veces va por otro camino porque algunos lo querían atrapar. ¿Quién sabe cuántas otras cosas implicaba recorrer, salir y predicar? Jesús visitó ciudades grandes y pequeñas, ricas y pobres. Todos necesitan a Dios y todos necesitaban a Dios. Recorrió caminos polvorientos y durmió en diversos lugares. Y en cierta ocasión una roca le resultó como almohada y un barco como un dormitorio. ¿Se acuerdan aquella vez que aquel hombre vino a decirle, Señor, yo te voy a seguir? Y Jesús le dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y esa es la realidad del ministerio. Y afirmó que en cierta ocasión no tenía ni dónde recostar su cabeza. Sin embargo, su pasión y su misión delante del Señor lo llevó a recorrer los caminos, lo llevó a recorrer las ciudades, lo llevó a moverse, a buscar las ovejas perdidas. Su interés por las personas de toda clase y color lo llevaban a recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros en busca de esas ovejas perdidas. Aquella sociedad parece muy distinta a la de hoy, pero había personas que necesitaban a Dios. Y sin embargo, hoy las personas siguen necesitando a Dios, siguen con ese vacío en su vida. Es muy parecida a aquella sociedad a la de hoy. Cuando miramos los comentarios que Jesús hace, cuando miramos sus historias, las podemos traer y aplicar a nuestro día hoy. Personas sin esperanza, sin sentido o con un sentido erróneo, las luchas de poder, el egoísmo, el maltrato, las enfermedades, las diferentes luchas, las diferentes situaciones que Jesús tuvo que enfrentar. Como aquella situación cuando Jesús habla con aquellos jóvenes y le cuenta aquella parábola del hombre que dijo, voy a agrandar mis graneros, voy a agrandar mis graneros y diré, alma mía, alégrate. Pero esa misma hora, dijo Jesús, que una voz le iba a decir, necio, si esta misma noche vas a morir. Aquel hombre habría creído que si agrandaba sus graneros, si tenía más empleados, iba a ser una persona feliz. Pero Jesús cuenta en esa parábola que le dijo, necio, si esta misma noche van a venir a pedir tu alma. Quizás no encontramos gente que trabaje en granero, o quizás sí, pero podemos encontrar personas que están creyendo que cuando agranden sus negocios van a ser felices. Y podemos traer esas enseñanzas a nuestros días. Hace cuestión de algunos meses hablaba con alguien que tiene un negocio y su Mercedes 0 kilómetros. Se enfermó y terminó en el CTI. Así que a los pocos días conversaba con él y dije, ¿qué querés hacer? ¿Qué estás haciendo acá en tu trabajo nuevamente? Y dijo, bueno, es que tengo que atender el negocio para que siga creciendo. Le dije, mirá, te voy a contar una parábola que dijo mi jefe. Y vos sabés bien quién es mi jefe. Así que le conté la parábola esta. ¿Se da cuenta? Cuando conocemos la Biblia, podemos tomar estas enseñanzas bíblicas y aplicarlas a nuestros días. Por eso es importante que tenemos que conocer las Escrituras para predicar y traer esa enseñanza bíblica para seguir predicando en estos días. Los siglos pasaron, pero las personas necesitan hoy en día encontrar el agua de vida que es el Señor Jesucristo, para que su sed espiritual sea saciada. Y para esas personas y para ese pueblo llamado, Dios nos dejó a nosotros para que prediquemos. Pero para eso tenemos que dejar nuestra comodidad. Y eso no significa que salgamos de nuestros hogares o dejemos nuestros trabajos. Significa entender el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestro mundo.
¿Qué es lo que Dios desea en nuestra sociedad, en nuestro Uruguay de hoy, en nuestro Montevideo, en nuestro contexto familiar, donde Dios ha puesto a cada uno de ustedes? Quizás en el próximo cumpleaños, en la próxima reunión familiar donde usted esté, va a haber personas que no son cristianas. Y usted tendrá que arrimarse. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo va el trabajo? Y usted puede arrimarse y predicarles el Evangelio. Quizás en primer lugar con una actitud de poner la oreja, escucharlos, de estar cerca de ellos. El Señor nos llama hoy a levantarnos y predicar en este 2022. Por eso significa que no tenemos que salir de nuestros hogares corriendo sin irnos a China, no. Donde nosotros nos movemos hay personas que no conocen el Evangelio y tenemos que estar cerca de ellas. Ser sensibles a la necesidad de las personas. ¿Cómo se logra? Escuchando más que hablando. A veces hablamos y hablamos del Evangelio, hablamos y hablamos, pero tenemos que sentarnos con alguien y decirle, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo va Lourdes la vida? ¿Cómo va Bruno tu vida? Y así hablar con las personas en diferentes lugares y prestar nuestra oreja, escuchar. Y le apuesto que después que usted escuche, la persona va a estar abierta a que usted le pueda transmitir una palabra de esperanza. Sirviendo, poniendo nuestra vida en actitud de servicio hacia otros. Hay un vecino enfermo, me voy a levantar y voy a tocar timbre y lo voy a visitar. Hay un familiar, hay un amigo, hay alguien que cumple años, poniendo nuestra vida en actitud de servicio, en modo servicio. Atento a las necesidades de aquellos que están pasando situaciones difíciles. Así como Jesús hace más de 2000 años caminó, recorrió, atendió las necesidades y a los enfermos, nos está diciendo que hoy somos parte de su pueblo, que vamos a tener las mismas características. Al igual que Jesús, tenemos que recorrer y estar atento al mundo donde Dios nos ha puesto hoy. Y recorrer y aprovechar las oportunidades para predicar. Prediquemos en nuestra familia, en mi barrio, en mis conocidos, donde Dios nos ha puesto. Y podamos nosotros también con el ejemplo del Señor Jesucristo ser testigos y enseñar a otros que hay una vida distinta. Y tenemos que mostrar una vida distinta, con nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra manera de ser. Hace unos 20 minutos hablamos en la clase de nuevos miembros y hablamos lo importante del testimonio. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Usted va a su almacén y queda debiendo 5 pesos y usted como cristiano tiene que decir, te traigo los 5 pesos lo más rápido posible. Si usted no le lleva los 5 pesos, por más que usted tenga un tapaboca como el mío, con una cruz, vaya con su Biblia como un Rexona, por más que usted hable de la iglesia, la persona va a tener los 5 pesos acá. Y si usted no devuelve los 5 pesos, por más que usted le hable de Cristo, hermano, no va a servir de mucho. Nuestra actitud, nuestro vocabulario, nuestro comportamiento. O cuando usted barre la vereda, barre un poquito más la vereda de la abuelita que está al lado, barre su vereda y ahí termina todo. Mostremos hasta cómo barremos la vereda, cómo tenemos la vereda en nuestros hogares. Todo habla de nuestra actitud, de nuestra forma de ser. Por eso tenemos que salir, tenemos que compartir un testimonio. Y el testimonio es que Cristo vive en mi vida. Y hay paz, seguridad y sentido de vida. Significa entender el propósito de Dios para nuestro mundo. Ser sensible a las necesidades de las personas. Como recién decía, escuchando, poniendo nuestra oreja, sirviendo, atendiendo a las necesidades. Al igual que Jesús, tenemos que aprovechar todas las oportunidades para predicar el Evangelio. Y nosotros también ser un testigo de Cristo en estos días. Pero muchas veces estamos tan apegados a lo material, que descuidamos el predicar a otros. Estamos tan preocupados por el compre ya y lo que nos ofrece el medio, que nos olvidamos de predicar el Evangelio y de estar atentos a las necesidades. Necesitamos trabajar mucho con nuestra vida interior. Necesitamos trabajar con nuestra vida interior y buscar realmente a Dios, que transforme nuestra vida espiritual y que el deseo de Dios se transforme en nuestro propio deseo, la necesidad de alcanzar las multitudes de hoy. Necesitamos ser solidarios y dejar de lado nuestro egoísmo para hacer el bien a nuestros semejantes. Pensemos en un instante, tomemos un segundo. Si el Señor hoy viniera y viera nuestra vida, y de hecho la ve cada día, ¿cómo vivimos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Se alinearía al propósito de Dios? ¿Tengo esa necesidad de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio cada día? ¿Qué cosas me están reteniendo y no me permiten ser un discípulo pleno y activo del Señor Jesucristo? ¿Estoy más apegado a nuestro contexto, a nuestra sociedad,
¿O estoy más apegado a los propósitos de Dios? ¿Estoy más interesado en mí que en los que están alrededor pasando días difíciles? ¿Qué diría Jesús de mis acciones? ¿Siento compasión por mis semejantes? ¿Por las personas que están en diversas luchas y pruebas? Jesús sintió compasión. Y dice la Escritura que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como oveja sin pastor. ¿Cómo vemos nosotros la multitud hoy? Nuestro trabajo, la sociedad, el país donde hoy estamos viviendo. Jesucristo vio las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, sin alguien que los guíe. Jesús sintió compasión por el perdido, por el leproso, por el endemoniado, por la viuda de Naín, que no era ni pensionista ni jubilada, no tenía otro sustento que su hijo. Cuando dio de comer a las multitudes, cuando vio a las personas cansadas y esparcidas como ovejas sin pastor, él sintió compasión. Cuando miramos nuestro contexto, nuestros familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿qué sentimos? Y quizás vemos a algunos que le ha pasado el tiempo y cuando miramos el reloj de la vida, miramos y decimos, le queda poco tiempo, únicamente que viva 100 y pico de años, pero necesitamos predicarle el Evangelio, necesitamos doblar nuestras rodillas y predicar el Evangelio. Jesús sintió compasión. ¿Qué sentimos nosotros como pueblo del Señor? Su compasión lo movió, lo llevó a hacer algo por su prójimo. ¿Y a nosotros? Porque con emocionarse y llorar no alcanza, no se logra mucho. No, me puedo emocionar. Llega un video de misiones, de evangelismo, y lloro, y lloro, y lloro, de un Uruguay que las personas están lejos de Dios, y lloro, y lloro. Cerré el celular y viene otro mensaje, ¡ay, qué lindo! Y ya está. Jesús sintió compasión y se movilizó. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Hay que hacer algo, hay que tomar una decisión. Por eso compasión es mostrar ternura de parte de Dios hacia el ser humano. Es tomar una actitud que voy a hacer algo por mi prójimo. Hoy el grupo de evangelismo va a salir después de esta reunión a repartir folletos aquí en la Feria de Tristán Narvaja. No alcanza solo con decir, oh, el mundo necesita el Evangelio. Tomaron la acción, tomaron la actitud de decir, vamos a salir, y lo vienen haciendo constantemente. Y eso es bueno. Y ellos van a predicarle a la gente de la feria y cada uno de nosotros vamos a predicar en nuestro contexto. Las personas necesitan a Dios. Y en estos días que estamos viviendo, que salimos de la pandemia, estamos viviendo días de tensiones mundial, necesitan una palabra de aliento. Al mirar el mundo de hoy, nos damos cuenta que en algunas cosas el mundo no ha cambiado. Sigue siendo como aquel mundo. Las familias pasan dificultades, gente sin abrigo, gente golpeada y robada, viviendo violencia, algunos viviendo vidas muy desordenadas y con un gran vacío en sus vidas. Las personas siguen sintiendo lo que sentían aquellas personas que se encontraron con Jesús. Hoy la iglesia del Señor Jesucristo tiene que levantarse y predicar. Y la iglesia es una palabra muy grande. Vamos a hacerlo criollo. Usted y yo tenemos que predicarle a otros. Tenemos que escuchar a otros y predicarles el Evangelio. Hoy debemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer para que el mundo donde vivo sea mejor? Jesús le hizo el bien a todos. Sanó a 10, volvió 1. Pero Jesús le hizo el bien a todos y sanó a los 10. ¿A quién podré ayudar? ¿A quién podré prestar mi oreja y escuchar sus angustias, sus dificultades? ¿A quién podré ayudar de una u otra forma? ¿A quién puedo motivar y animar? ¿A quién puedo estar cerca para darle una palabra de aliento? Como cristianos comprometidos, debemos ayudar a cambiar el contexto donde Dios nos ha puesto y predicar su palabra y anunciar el Evangelio. Ese sigue siendo el desafío. ¿Quién son las ovejas perdidas que están a su lado? A veces no necesitamos ir muy lejos, ni a China ni a Medio Oriente para predicar el Evangelio. Quizás nuestro almacenero, como decía hoy, el panadero, el peluquero, necesitan una palabra de aliento, necesitan una palabra de ánimo. Me gusta lo que dice un comentarista, preste atención. No busques visitar un continente cuando a tu lado vive gente que necesita que lo alientes. No busques visitar un continente cuando a tu lado vive gente que necesita que lo alientes.
2. No pretendas mover grandes masas sin invadir antes el corazón de los de tu casa. A veces las personas dicen, si el Señor me enviara a China, si el Señor hiciera esto con mi vida, pero a veces no le hemos predicado ni hemos ayudado a que entiendan el Evangelio lo de nuestra propia casa. Sentimos hoy compasión por nuestro Uruguay, por nuestro Montevideo, por aquellas personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué vamos a hacer? La necesidad de obreros, termina este versículo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies o a su campo. La multitud sigue siendo grande hoy en día. Está abandonada y necesita la guía de Dios. Necesita que alguien lo oriente con un sentido de vida. Una oveja perdida en aquel contexto puede perderse entre la maleza, caer en el agua y ahogarse, caerse en un pozo o precipicio, o ser atacada por animales feroces. Está expuesta a la muerte. Jesús comparó al ser humano como la oveja, que estaba perdida. Y el ser humano hoy en día sigue estando perdida. La multitud que Jesús se refería había sido abandonada por los líderes religiosos. Aquellos líderes religiosos se habían preocupado más de ellos que de las ovejas de Israel. Hoy necesitamos tomar el compromiso como pueblo del Señor y sumarnos a los planes que Dios tiene preparados para nosotros. La primera recomendación que el Señor les hace a sus discípulos en cuanto a la necesidad de obreros es que pidan a Dios que envíe obreros a su mies. Orar, buscar a Dios, ver la necesidad en primer lugar y orar. Y qué bueno que cada día tomamos un tiempo para orar, para que el Señor envíe obreros, para que ponga su mano, para que transforme la vida del corazón de aquellas personas que están a nuestro alrededor, para que oren al Padre Celestial. No que se conecten con una agencia misionera, que en primer lugar oren al Padre Celestial para que envíe obreros. Y esa es la necesidad. Los 12 discípulos no eran suficientes para esta vasta tarea. El Señor seguía llamando. Como hoy, no podemos pensar que 4, 5, 10 personas hagan toda esta tarea. Dios lo está llamando a usted. Dios me está llamando a mí a predicar, a tener una actitud de servicio, de predicar y servir en su obra. Ser dirigentes y no perezosos. No vivir en cierta comodidad. Servir a Dios y anunciar su reino es un desafío que trasciende los tiempos. Nos debe movilizar a nosotros. Debemos tener presente que todos estamos incluidos en el llamado de la Gran Comisión. Unos con más o menos tiempo, con más o menos tareas, con más o menos responsabilidades. Pero Dios quiere usar nuestras vidas en el lugar donde nos ha puesto. Todos somos llamados a servir y tener parte en la obra del Señor. El Señor sigue mirando diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Será que podrá usar nuestras vidas? Todos estamos incluidos en la gran comisión. Como dice el autor, discipulado y misión son como las dos caras de una misma moneda. Soy discípulo y a la vez sirvo en la misión de Dios. Al final de nuestro paso por la vida, daremos cuenta de cómo hemos servido, de cómo usamos nuestra vida. Si la usamos para nosotros mismos y nos importó el prójimo, o usamos nuestra vida para servir aquí, en la iglesia del Señor, para servir en la sociedad donde hoy estamos. El Señor sigue llamando. Como decía el himno de hoy, Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos. Ese himno es fantástico, fabuloso. Nos sigue hablando que hay un Dios real que sigue hoy pensando en la multitud que hoy nos rodea. ¿En dónde nos ha tocado vivir hoy? Seguimos viendo vidas vacías y sin esperanza, sin amor, desamparados y sin consuelo. Gran parte de los que están perdidos están cerca de nuestras vidas. Por la misericordia y compasión del Señor, el Señor atendió a aquellas multitudes y nos está pidiendo a nosotros hoy que tomemos la misma actitud. Atiendan a los necesitados, a los que están en angustia, a los que están en dificultades. El Señor está reclamando de su pueblo, que es usted y yo, que atendamos a los que están cerca con necesidades. Hoy nos toca a nosotros seguir con la tarea de recorrer, seguir con la tarea de seguir adelante predicando a la multitud. Porque dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, estamos en marzo, el año está comenzando, el desafío está pleno. El Señor sigue llamando a cada uno de nosotros para decirnos, ahora,
te toca a ti. Ahora es tu desafío de alcanzar a tu multitud, a las personas que están a tu alrededor. Ese es el desafío. Que en este año no esperemos a que alguien venga y diga, hermano, ¿te animás a colaborar en esto? No, vamos a tomar la actitud de comprometernos, de seguir adelante, de asumir los compromisos que el Señor nos llama para generar una iglesia, una comunidad de esperanza. Que las personas puedan decir, el Señor Jesucristo vive, porque yo tengo un vecino que tiene una actitud distinta, que vive el Evangelio. El Señor sigue diciendo que tenemos que recorrer, que tenemos que tomar el compromiso de seguir su tarea. Ir y predicar el Evangelio no es algo que se quedó encerrado en la Biblia, es el desafío que tiene toda la comunidad cristiana, que hoy tiene la primera iglesia evangélica bautista. Muchos predicaron allá en la historia. Hoy nosotros tenemos que seguir predicando y entendiendo lo que el Señor Jesucristo hizo. El recorrer, el predicar y el desafiar a nuestra generación. Nuestra generación no va a ser desafiada por el llame ya, compre ya, por un celular o por todo el mercado que ofrecen los medios de comunicación, porque la verdadera esperanza sigue estando en el Señor Jesucristo. Y los obreros están acá. La mies es mucha. ¿Qué le parece si vamos? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias que tu palabra, Señor, moviliza nuestros corazones, nos desafía a buscarte, a crecer cada día y a seguir con la tarea de recorrer, Señor, como así tú lo hiciste, por caminos de tierra, por diferentes lugares. Señor, danos esa visión para hoy como congregación levantarnos y predicar tu palabra, sin temor, sin vergüenza, que podamos sumarnos a la tarea y el compromiso de ser parte de tu obra, Señor, plenamente, dejar la comodidad del lado. Gracias, Señor, por tu ejemplo. Tú nos estás llamando hoy a asumir el compromiso y servir en tu obra. Gracias por nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor, para predicar a nuestros semejantes, a aquellas personas que nos rodean. Y hoy como congregación te pedimos que guíe a nuestros hermanos que van a estar saliendo a predicar, que, Señor, que puedan tener la valentía de hablar en tu nombre. Gracias por este tiempo. Y ahora, Señor, tomamos un tiempo para recordar lo que tú hiciste en la cruz, que moriste y resucitaste, Señor. Y recordamos también que tú volverás otra vez. Oramos agradecidos. Que tu palabra, Señor, te agradecemos que nos habla cada día. Oramos agradecidos en tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.